Vale, perfecto. Bueno, los saludo nuevamente. Muy buenas tardes para Juan y para Fabián. Este es nuestro primer encuentro sincrónico. Me alegra que hayan podido asistir y vamos a indagar un poquito sobre esos conceptos iniciales que ustedes pues han podido analizar ahí en el contenido del curso. Espero pues que creo que sí, por ahí les estuve calificando esa primera entrega, creo que los dos la pudieron realizar. En caso contrario pues me indican si tuvieron algún inconveniente para dar pues un tiempo adicional en el cual puedan realizar si les quedó pendiente esa primera actividad que cerró el día de ayer. Entonces, pues la idea simplemente era indagar un poco sobre las técnicas de mantenimiento y en este caso, o el fuerte del curso, que es en las técnicas de mantenimiento centradas en confiabilidad. Eh, los dos presentaron la actividad, ¿cierto? Ok, bueno, esta sesión está siendo grabada, entonces pues para los demás compañeros el mensaje es el mismo. Si tuvieron algún inconveniente con la actividad, por favor me informan para que no se queden sin esas notas. Dado pues que como es de conocimiento de ustedes, a veces hay problemas con la entrega y bueno, se les complica un poco la situación. Esa actividad también pues nos servía un poco para relacionar el tema del mantenimiento dentro de su campo de estudio concretamente. Y era lo que iba al punto 4. Entonces, verificar en la empresa en la que ustedes trabajan qué tipo de mantenimiento se hace o cómo llevan el plan de mantenimiento y todas esas características. Por ahí les hice la anotación a los que me la entregaron que la idea en este tipo de informes es utilizar las normas, dado que pues nos dan una buena representación y queda pues más eh, estéticamente más llamativo, ¿cierto? Y la segunda actividad, que es la que vamos a desarrollar en esta semana, es referente a hacer una comparación directa entre el tipo de mantenimiento que hacen ustedes allá en su lugar de trabajo, comparado pues con las métricas que nos da el mantenimiento basado en confiabilidad. Entonces pues ahí vamos a hablar un poco de lo que son los modos de falla y el cálculo del NPR. Pues si ustedes han revisado los documentos, es una pequeña ecuación que nos indica pues cómo relacionamos la intensidad que se puede generar en una falla. Entonces pues ahí hay un par de situaciones concretas para que ustedes analicen y puedan resolver esa actividad. No es nada complejo, simplemente pues vamos a seguir como esos parámetros que se indican ahí en el material de estudio. Igual si tienen algún inconveniente pues me indican y eh, ahí vamos mirando. Juan me dice que la entregó, pero tuvo dificultades para encontrar la información. Eh, bueno, sí, yo vi que la entregó. No sé concretamente qué dificultades pudieron tener. Saludo también a John, que se acabó de conectar. Estamos hablando un poco sobre las actividades que estamos desarrollando en este módulo y en la que se venció el día de ayer, que era referente pues a encontrar esos puntos de convergencia con respecto al mantenimiento basado en confiabilidad y la aplicación en el área de estudio. Bueno, el día de hoy, ya voy a quitar esta pantalla. Recuerden si hay algún inconveniente que tengan, me avisan para poder hacer la verificación. Tenemos tiempo, es lo bueno de estos cursos de dos módulos y cuatro actividades, que tenemos un buen espacio para poderlas desarrollar y para poder discutir. Entonces, bueno, voy a ir avanzando con lo que les tenía preparado para el día de hoy y igual estoy pendiente si hay alguna pregunta para irla desarrollando. Entonces, hablando un poco sobre lo que es el análisis inicial, y esto pues nos debe llevar a un correcto diagnóstico. Muchas veces falla un equipo o falla una herramienta o hay un fallo en una planta y nosotros vamos como a un análisis muy superficial, ¿cierto? Entonces, se dañó tal cosa, por ejemplo, pues
un motor en la reducción, en la caja de reducción, hay un engrane que falló, ¿cierto? Entonces nos limitamos simplemente a ir y cambiar ese engrane y listo. No vamos como a un análisis profundo de por qué falló ese engrane, por qué de pronto se rompió alguno de sus dientes, por qué se quebró completamente el cuerpo del engrane, o si se volvió liso, por qué se volvió liso. Simplemente vamos, lo cambiamos, pero no establecemos concretamente esa falla a qué se debió. Y eso ocurre mucho en la industria, pero cuando se hace como esos procedimientos tan superficiales, damos pues por hecho de que solucionamos el problema. ¿Qué va a pasar? Pues que la falla muy seguramente se va a volver a repetir y va a ser esa misma falla. O si ese engrane, digamos en la caja de reducción, dejó el inicio de otra falla en otro engrane o en otro componente de la caja de reducción, entonces seguramente va a fallar otro de esos elementos dentro de la caja de reducción. Entonces, si no hay unas buenas prácticas de mantenimiento, eso nos lleva simplemente a hacer un mantenimiento correctivo. Simplemente buscamos el problema, lo corregimos y ya, no hacemos ningún análisis adicional. Es una mala práctica, ya que lo que se recomienda es indagar profundamente dentro de los posibles problemas a los cuales llevó que se presentara esa primera falla. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis de causa y acá vamos a plantear dos ejemplos concretos para dos herramientas y en la próxima sesión quiero profundizar en uno que se me hace bastante importante, que es el árbol lógico de fallas. Entonces, dos herramientas que son relativamente sencillas pero que son muy útiles y ya nos vamos a fijar por qué establecemos esa utilidad. Entonces, cuando hablamos de esos análisis causa-raíz, lo que buscamos es evaluar todas las posibles causas que pueden llevar a que ocurra un problema dentro de una máquina o dentro de un proceso industrial. Comúnmente nos vamos a apoyar en los árboles lógicos de falla, pero estos árboles digamos que son un poco más complejos porque abarcan muchas cosas y eso es a lo que nosotros comúnmente denotamos como las raíces, dado de que un mismo problema puede tener varias causas. Ahora, cuando son causas puntuales, lo importante es poder hacer cambios, como dice acá esta imagen, cambios correctos para prevenir que esas fallas vuelvan a ocurrir. Entonces, como les comentaba hace un momento, el escenario de la caja de reducción del motor, en la cual pues si nos limitamos a cambiar el engrane puede hacer que la falla se vuelva a repetir y si volvemos a cambiar el engrane puede hacer que la falla vuelva a repetirse. Y en el tiempo pues eso se ve muy marcado en el ámbito económico, porque por ejemplo en ese escenario de la caja de reducción del motor, eso puede llevar a que se pare completamente la operación o que la máquina puede hacer que sea la de un molino, por ejemplo, tenga que pararse el molino concretamente y el tiempo en el que tarda el operario en, bueno, primero pues diagnosticar esa falla, ¿cierto? Nos dimos cuenta que falló el engrane, entonces hay tiempo mientras viene el técnico encargado, mientras hace el desmontaje de la máquina, mientras cambia las piezas dañadas, mientras vuelve a montar. Eso es una acumulación de tiempo que tiene un fuerte impacto a nivel económico. Pero si nosotros garantizamos un buen escenario de corrección y obviamente pues de prevención para que esa falla vuelva a ocurrir, no tenemos que estar constantemente cada vez que se dañe ese engrane en concreto o la falla en la caja de reducción, haciendo todo ese proceso para poder resolver ese problema que se está presentando. Y con ello pues vamos a disminuir los costos que puede llevar el mantenimiento consecutivo, repetitivo, una y otra vez del mismo problema. Entonces, una primera situación que yo quiero plantearles, de pronto pues es un poco muy básica, pero es bastante concurrente, es decir, se presenta mucho este tipo de situación.
Entonces, la situación que pongo a consideración es la siguiente. La impresora dejó de imprimir a pesar de tener el tanque de tinta lleno. Y yo creo que todos nos hemos enfrentado a esas situaciones en las que necesitamos imprimir un documento de emergencia y vemos que la impresora no está funcionando. Revisamos, el tanque está lleno, el papel pues tiene carga de papel. Al momento de revisar en el computador el documento pues nos indica que no hay ningún problema, que todo está funcionando correctamente. Entonces, pues claro, nos desesperamos porque necesitamos imprimir ese documento y la impresora justo en ese momento falló. Entonces, una primera herramienta que quiero poner a consideración es la de los 5 porqués. Entonces, vamos a hacer una primera indagación. Digamos que llegó el técnico que repara las impresoras y empieza a revisarla. Entonces, pregunta con los demás operadores o con los demás empleados y ellos le dicen que la impresora había estado funcionando irregularmente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces imprimía, que a veces no imprimía, o a veces salía el papel en blanco y no imprimía nada, o a veces no agarraba el papel, ¿cierto? No se deslizaba el papel al interior de la impresora. Entonces, pues con esa primera información, el técnico abre la impresora y se da cuenta que hay papel atascado en los rodillos. Superficialmente, sin un análisis muy profundo, nosotros podemos decir, ah bueno, la causa es esa, el papel estaba atascado en los rodillos y por lo tanto no permitía que el papel nuevo se deslizara y por lo tanto pues no iba a imprimir el documento. Pero hay una pregunta que hacemos acá en este escenario. ¿Realmente esa es la única causa del problema? O sea, de primerazo, pues nosotros decimos sí, había papel atascado en los rollos, quitamos el papel y concluimos que por ende la impresora ya debería funcionar. Pero es como una interpretación muy básica, ¿cierto? Y bueno, esto no sé cómo lo manejen en sí los técnicos de las impresoras, pero pues yo me imagino que sí hay buenos técnicos que van más allá de ese problema, de simplemente limpiar la impresora y quitar los trozos de papel y ver que vuelve a imprimir. Ahora, esa primera técnica le permitió al técnico establecer lo siguiente. Al hacer un análisis más profundo, el técnico descubre que el origen de la falla fue la falta de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, comúnmente uno compra su impresora, la pone a funcionar, la impresora dura funcionando 2, 3 años, vemos que imprime normalmente y no es hasta que presenta una falla en la cual se nos da a nosotros como usuarios de hacerle mantenimiento a esa impresora. Garantizamos pues que está funcionando, entonces pues nosotros concluimos que todo está funcionando bien y que la impresora pues es perfecta y no va a fallar nunca, ¿cierto? Entonces el técnico concluyó que el origen de esa falla fue una falta en el mantenimiento. Entonces, pero los usuarios dirán, ¿por qué? ¿Qué mantenimiento habrá que hacerle a las impresoras? Nosotros simplemente le llenamos los tanques de tinta y pare de contar. En este caso, el técnico utilizó el método de los 5 porqués. Entonces ese método es el, bueno, una de varias herramientas. Digamos que esta es una de las herramientas de más fácil análisis porque es bastante sencillo de aplicar. Pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy poderosa porque puede establecer fallas concretas que llevan a un problema determinado. Entonces, ¿cómo funciona este método de los 5 porqués? Se va a ir preguntando o se va a establecer una serie de preguntas hasta encontrar una respuesta concreta de por qué se encontró esa falla. Entonces, si volvemos al tema de la impresora. Listo, el técnico, digamos que era un mal técnico, simplemente retiró el papel atascado, medio limpió los rodillos, cerró la impresora, hizo 2, 3 páginas de prueba, verificó y pues la impresora funcionaba bien y listo, cobró y se fue. Pero ¿qué pasa? A los 5 días o a la semana la impresora volvió y falló. Entonces otra vez vino el técnico, la abrió y otra vez había papel atascado. Limpió el papel atascado, cerró la impresora, vio que funcionaba correctamente
y listo, a la semana volvió y falló. Entonces, simplemente no era una falla dado porque se atascaba el papel. Ahora hay que preguntarnos por qué se atascaba el papel y por qué al momento de limpiar el papel atascado al tiempo se volvía a presentar ese problema. Entonces, la idea es encontrar el origen concreto de por qué se estaba atascando el papel. Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros seguimos utilizando este método de los 5 por qué? Entonces, inicialmente vamos a describir muy claramente y pues hacer una descripción como muy completa de cuál es la situación o cuál es el problema que se está presentando. A partir de esa descripción vamos a empezar a formular esas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Digamos que esto es como cuando somos niños y que todo nos causa curiosidad. Entonces, pues el papá se molesta con el hijo porque cada ratico le está preguntando ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? De una misma situación. Acá ocurre algo muy parecido, pero pues es una herramienta poderosa porque nos puede llevar a establecer una causa concreta de un problema o una falla que se pueda estar presentando. Entonces, a partir de esa formulación de porqués, eh, a esa respuesta que le damos, nuevamente nos vamos a preguntar por qué esa respuesta anterior. Y vamos a hacer esto consecutivamente hasta encontrar una respuesta que satisfaga de algún momento el problema planteado. Entonces vamos a seguir trabajando con el caso de la impresora. El evento concreto es, o la descripción de nuestro problema. Un operario no pudo imprimir un documento. Entonces, el primer por qué. ¿Por qué el operador no pudo imprimir el documento? Porque la impresora no funcionó, sería esa primera respuesta. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué la impresora no funcionó? Respuesta, porque no estaba arrastrando el papel, es decir, que el papel no se estaba moviendo de la bandeja de alimentación. Siguiente pregunta, ¿por qué no estaba arrastrando el papel? Porque los rodillos no estaban girando. Digamos, ya es cuando el técnico pues empieza a indagar profundamente en ese problema. Sigamos. ¿Por qué los rodillos no estaban girando? Porque tenían trozos de papel atascado. Y seguimos con esa secuencia de por qué. ¿Por qué tenían trozos de papel atascado? Entonces, fíjense la respuesta que llegamos acá. Porque estaban lisos y no pudieron mover el papel. ¿Y por qué estaban lisos los rodillos? Por falta de mantenimiento. Entonces, con esa seguidilla de preguntas podemos llegar a establecer que el origen de la falla concretamente es que no se le había hecho mantenimiento a la impresora, por lo tanto, eh, pues ustedes han visto que el papel dentro de una impresora los rodillos lo arrastran por fricción, pero pues de tanto arrastrar papel, de tanto arrastrar por la fricción generada, pues los rollos se van volviendo lisos. Y cuando están muy lisos, pues no van a arrastrar el papel. La acumulación de papel hace que se atasque el papel y por lo tanto pues los rollos no van a girar, ¿cierto? Entonces fíjense que este método nos sirvió establecer que por falta de mantenimiento a los rodillos de la impresora, esta estaba fallando y iba a ser una falla concurrente que se iba a seguir presentando. Entonces, de una situación como muy simple o muy concreta, nosotros pudimos llegar a establecer un análisis un poco más a profundidad. Entonces es muy recomendado y a pesar pues de que este ejemplo pueda parecerles muy sencillo o muy básico, esta herramienta es muy utilizada por muchos departamentos de mantenimiento cuando son problemas como concretos, cuando son problemas específicos. Y digamos que se puede emplear en casi cualquier sector. Como un primer punto de partida para establecer esos planes de mantenimiento, esta técnica de los 5 porqués puede ser una muy buena herramienta. Y fíjense que no hay costos excesivos, o sea, no tenemos que llegar a buscar máquinas para hacer algún tipo de análisis predictivo, pues para esta situación, no puede ser que para otra cambie, cambie la situación. Bueno, a ver, esta herramienta tiene un poco más de margen de amplitud, es decir, que puede subdividirse, como lo vemos acá. Eh, puede subdividirse en categorías, entonces cada uno de esos porqués se puede establecer en distintas categorías. Entonces fíjense este primero que tenemos acá. La pregunta es
¿por qué ha causado una situación específica? Otra categoría, ¿por qué el problema no fue detectado anteriormente, ¿cierto? Y otra categoría puede ser, ¿por qué el sistema falló? Y entonces pues ahí empieza una interrelación de muchas ideas que pueden darnos una información más concreta del sistema planteado. Entonces, bueno, es una primera aproximación a situaciones concretas de corrección y de mantenimiento preventivo. Otra herramienta, seguramente pues ustedes las han visto por ahí en sus documentos de estudio, que es el análisis causa-efecto, y el que comúnmente se conoce como espina de pescado. Y esto pues es bastante popular o bastante común, dado que pues como es una herramienta gráfica, puede describir muy bien, o bueno, puede describir de cierta manera un problema específico. ¿Qué ocurre con este análisis de pescado o de espina de pescado? Y es que muchas veces se dan por hecho, o sea, se saltan situaciones concretas que hacen parte de ese problema que se está presentando. El algoritmo de este diagrama o esta herramienta de espina de pescado, entonces el primer paso es identificar concretamente el problema. Entonces, lo mismo que en el caso anterior o en la herramienta anterior, ser muy específicos y ser muy concretos, dado que es la fase inicial para poder desarrollar o desplegar las espinas de nuestra herramienta. Entonces, en la identificación del problema va a corresponder a la cabeza del pescado. Vamos a tener unas espinas principales donde por categorías se van a ir definiendo ideas concretas referente a las posibles causas que originaron ese problema. Comúnmente esto se divide en categorías, es decir que cada espina principal corresponde a una categoría. Entonces una espina principal puede ser referente a materiales, otra espina principal puede ser referente a métodos, otra maquinaria, otra mano de obra, otra medición, otra al medio ambiente y así sucesivamente. Esa, esas espinas principales a veces no se tienen en cuenta, dado que si nosotros encontramos una característica de un problema concreto, nos saltamos esas espinas, pero puede ser que algunas de esas espinas estén relacionadas y no seamos como muy conscientes de ello. Entonces, pues a mí no me gusta mucho espina de pescado, pero sí sé que se utiliza mucho. Luego pues se hace una lluvia de ideas con todos los miembros del departamento de mantenimiento o con los operadores, en las cuales a partir de esa información que tiene el análisis de las espinas del pescado, pues la idea es encontrar o determinar una conclusión en base a identificar ese problema. Y bueno, se hace entonces el diagramita y se establece concretamente cuál fue la causa de la falla. Entonces un ejemplo, entonces este que les traigo acá, la situación concreta es la siguiente. Un operador encontró en vidrios rotos en el área de almacenamiento. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el operador fue a mirar y habían vidrios en el piso, dado de que uno de los ejes de un vehículo de carga había chocado contra ese vidrio y pues había roto la ventana. Entonces, ¿qué pasó? De una vez le echaron la culpa al operador, que él no sabía manejar muy bien, entonces que el vehículo, pues, como no sabía manejar bien, chocó el vehículo contra la ventana. El operador se defendió y dijo no, que no había sido culpa de él, que era que la dirección del vehículo estaba fallando. Y efectivamente fueron a indagar y la falta de mantenimiento dentro del vehículo hizo que la dirección estuviera fallando. Por eso cuando el operador iba a parquear el vehículo, pues se le fue como de más la aceleración y terminó rompiendo el vidrio. Esto se plantea en esta eh, en este diagramita de espina de pescado.
Entonces fíjense lo que yo les comentaba hace un momento. Se van a dividir distintas categorías para poder establecer concretamente cuál fue esa falla. Entonces una es debido a los materiales, otra debido a los métodos, otra debido a la mano de obra. Entonces ese primer análisis nos dice en la subdivisión de las espinas. El trabajador chocó con un vidrio con un vehículo, bueno, en este caso pues era un vehículo de carga. En otra categoría tenemos el tema ambiental. Entonces, verificamos si en el área de almacenamiento puede ser una bodega. Habían obstáculos que de pronto el operario pues no tuvo en cuenta o taparon su visibilidad y no pudo establecer acciones concretas para maniobrar el vehículo. Eh, no se cuenta con el programa de las 5 S. De pronto ustedes han escuchado sobre esa metodología de las 5 S. Es una práctica pues japonesa. De pronto pues más adelante hablamos un poquito de eso. Pero es concretamente una disciplina de orden y estructura, o sea que busca que los operadores sean como muy ordenados y muy pulcros en sus procesos. En eso se basa las 5S. Yo creo que en otras materias han hablado sobre las 5S. Otra categoría respecto a la medición, no tenemos pues factores ahí. Puede hacer que teniendo en cuenta el medidor de velocidad del vehículo, pero bueno. Y otra que sí hace parte de nuestra situación respecto a la maquinaria. Entonces, los vehículos presentan defectos. Los vehículos no se encuentran dentro del plan de mantenimiento. Entonces se parece mucho a la situación anterior. Un vehículo se usa constantemente en cualquier área y a veces pues se descuida el mantenimiento de los vehículos porque pensamos pues que va a funcionar correctamente. Pero bueno, una falla dentro de la dirección del vehículo por falta de mantenimiento eh, tuvo un efecto negativo a la manipulación, por lo tanto el operador o el trabajador tuvo inconvenientes al maniobrarlo y llevó a romper el vidrio, que fue nuestro problema principal. Entonces en una situación como muy sencilla también, como en el caso de la impresora, pero en este caso para aplicar el análisis causa-efecto de la espina de pescado. Entonces, son herramientas sencillas, pero como pudimos ver acá, bastante útiles para encontrar situaciones concretas, situaciones críticas concretas. La herramienta que le sigue a esto es la que nosotros conocemos como el árbol lógico de fallas, pero si quiero en la próxima sesión que tengamos, que seguramente es la próxima semana, ahondar un poquito en esta porque puede hacer que en el material que ustedes tengan ahí en el curso se muestre de una manera como muy simplificada, pero esta herramienta es muy poderosa. Se llama análisis lógico porque va a involucrar una parte matemática que es algo de álgebra de Boyle. Entonces ahí vamos a utilizar unos elementos, de pronto los han escuchado en otras asignaturas, o también por ahí por el tema de las operaciones de conjuntos o de las proposiciones. Esos operadores eran y, o en inglés los conocemos como NAN, OR, AND, todos esos. Entonces, esa interacción entre esos distintos elementos pues van a llevar a un análisis más completo y hay softwares especializados para establecer árboles lógicos de falla. Entonces, en la próxima sesión voy a traer un caso concreto para analizarlo. No lo traje para esta porque de pronto nos extendemos un poquito y la idea pues no es que se aburran mucho con estos temas. Entonces pues por ahora voy a dejar esta presentación hasta acá. No sé si hay alguna pregunta adicional respecto a estas dos primeras herramientas que analizamos el día de hoy.
Sí, sí, tienen razón en eso y la idea es ser muy selectivos respecto a la información. Nosotros pues abrimos un libro y vemos que está cargado, entonces pues hay que empezar a depurar y ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Eh, Me están diciendo que tienen dificultades para encontrar la información y me imagino que es respecto a la biblioteca virtual. No sé qué problemas tengan en concreto, si es que no, al momento de entrar a un documento, pues si, si no tienen la cuenta institucional, a veces pues no les muestra la información en sí o les bloquea la información. Me imagino que son ese tipo de dificultades o no sé si son otras dificultades. Igual, por ejemplo, si ustedes quieren acceder a un libro y la biblioteca no les permiten, me escriben a mí y yo trato de buscarles el libro y se los estaría enviando directamente al correo, o pues no un libro, un artículo científico o documentos en sí. Entonces cuando tengan ese tipo de dificultades me envían un mensaje, si tienen los pantallazos concretos de cuál es el error que les da la plataforma, pues yo comunico a los coordinadores de los programas para que en caso de que, por ejemplo, no tengan el correo institucional, entonces les creen el correo y puedan acceder a todas las herramientas de consulta que tiene la universidad. Listo, estudiosos. Entonces, yo creo que la otra semana o la siguiente vamos a hacer otra clasecita. Entonces, pues para que estén muy pendientes. Y voy a traer unos casos muy concretos, pues directamente aplicados en la industria. Entonces, estén pendientes. Yo les estoy enviando ahí por mensajería eh, la, la fecha en sí. Y cualquier cosa, pues estoy atento, por favor me escriben y ahí estamos en contacto. No olviden desarrollar las actividades bueno, la actividad que está pendiente para este módulo y si tienen dificultades me escriben y ahí miramos cómo las solucionamos. Entonces a John, a Juan y a Fabio les agradezco mucho por estar presentes, por haberse conectado y cualquier cosita pues ahí estamos a la orden. Entonces que tengan una muy feliz tarde y una muy buena semana. Listo chicos, que estén muy bien. Hasta luego.